Hoy vamos a ver lo que son el conjunto de los números complejos. Hay que pensar históricamente que los primeros números que aparecieron fueron los números que servían solamente para contar y para hacer transacciones comerciales, que posteriormente se agruparon en un conjunto que se llamó el conjunto de los números naturales. Pero con el transcurso de la historia y el crecimiento de las matemáticas, fueron apareciendo el cero, aparecieron los números negativos, aparecieron las fracciones, aparecieron los números decimales, etcétera, etcétera. Y fíjense que pasaron muchos años, pasaron más de 8 siglos, en que René Descartes por fin le dio soluciones a una ecuación donde aparecían números que no estaban hasta ese instante en ninguno de los conjuntos ya vistos, los naturales, los enteros, las fracciones, los racionales, irracionales, conjuntos los reales. Entonces, René Descartes fue el primero que le dio forma a las ecuaciones que no tenían soluciones. Y además que determinó, fíjense, que Albert Girard en 1629 afirmaba ya que una ecuación polinómica, una ecuación que t elevado a 3, 4, 5, 6, tenía tantas soluciones como incógnitas. O sea, si tenía una ecuación que estaba elevado a 3, 4, 5, tenía 5 soluciones. Entonces, el conjunto de los complejos es bastante nuevo, digamos, uno de los últimos conjuntos que se fueron descubriendo o inventando dentro de las matemáticas. Ya. El conjunto de los números complejos se simboliza con una letra C mayúscula con 2 rayitas. Y hasta este momento hemos visto que todos los conjuntos se simbolizan con una letra mayúscula, los naturales con una letra N mayúscula con 2 rayitas, los enteros con una letra Z con 2 rayas, etcétera, etcétera. Igualmente los complejos con una letra C. Y cada número complejo se simboliza con una letra Z, ¿ya? Mayúscula. Definición. ¿A qué se le llama un número complejo? Un número complejo es un par ordenado de números reales que tiene la forma A, B. ¿Ya? Entonces, el conjunto de todos los números complejos es el conjunto formado por todos los números Z, tales que cumplen con la condición que son pares ordenados, donde A y B son números reales. ¿Ven? Eso es como definición de un número complejo. Ahora, si yo tengo un complejo cualquiera Z, cuyas componentes sean A y B, primera componente A real, segunda componente B real, a la primera componente se le llama la parte real del complejo. Y a la segunda componente, que es B, se le llama la parte imaginaria del complejo. ¿Ya? Por lo tanto, aquí hay una diferencia ya cuando hablamos de pares ordenados en el conjunto de los números reales. Ambos son reales. En cambio aquí, ambos son reales, pero la primera componente se considera la parte real y la segunda componente la parte imaginaria. Por ejemplo, ahí tenemos un complejo menos 3,5. El menos 3 es la parte real de ese complejo. Y el 5 es la parte imaginaria del complejo. ¿Ya? Igualdad de complejos. ¿Cuándo vamos a decir que dos complejos son iguales? Entonces, supongamos que yo tengo dos complejos. Un complejo Z1, A, B, y otro complejo Z2, C, D. Entonces, esos dos complejos van a ser iguales, sí y solo sí. O sea, el complejo Z1 será igual al complejo Z2 siempre y cuando, sí y solo sí, se cumpla que la parte real del primer complejo sea igual a la parte real del segundo complejo. O sea, que A, la parte real, sea igual a C, la parte real. Y que la parte imaginaria del primer complejo, que es B, sea igual a la parte imaginaria del segundo complejo, que es D. Entonces, dos complejos son iguales si se cumple que sus partes reales e imaginarias son iguales por separado. ¿Ya?
Entonces, la parte real con la parte real y la parte imaginaria con la parte imaginaria. ¿Ya? Por ejemplo, si yo me doy un complejo Z1 cualquiera, cuya parte real sea 2x, y que la parte imaginaria sea y menos 3, y otro complejo, Z2, cuya parte real sea 6 y que la parte imaginaria sea 2. Y se plantea que esos dos complejos son iguales. Entonces, se está pidiendo qué valor tiene x y qué valor tiene y en esos dos complejos sabiendo que son iguales. Entonces, si este complejo Z1 es igual al complejo Z2, tiene que cumplirse que la parte real del Z1 tiene que ser igual al real del Z2. La parte real 2x tiene que ser igual a 6. Y la parte imaginaria y menos 3 tiene que ser igual a 2. Y ahí está. La parte real igual a la parte real, la parte imaginaria igual a la parte imaginaria. El 2 pasa dividiendo porque está multiplicando y me queda que x tiene un valor de 3. Y el 3 que está restando pasa sumando y me queda que y tiene un valor de 5. Por lo tanto, en esos dos complejos, para que sean iguales, obligatoriamente debe cumplirse de que x tiene que ser 3 y que y tiene que ser 5. Si yo tengo un complejo de la forma a, 0, la parte real aparece como a y la parte imaginaria como 0. Ese complejo se asimila o se llama que es un complejo real puro. O sea, no tiene parte imaginaria, por lo tanto es real puro. ¿Ya? Este complejo a, 0 está ubicado en el plano complejo. La parte real y esta es la parte imaginaria en el plano complejo. Es distinto al plano cartesiano. Entonces, está ubicado allí. En cambio, el complejo Z de la forma 0,b no tiene parte real, solamente tiene parte imaginaria. Entonces, ese complejo se considera que es exactamente lo mismo que BI. Y se le llama complejo imaginario puro, porque no tiene parte real. Y geométricamente se ubica en el plano complejo, en el eje horizontal. Este es el eje complejo, este es el eje imaginario. El que se llamaba y en el plano cartesiano, ahora es el eje imaginario. Por lo tanto, ahí está ubicado BI. Si ese fuese, por ejemplo, 0,4, este es 4i. Complejo real puro, 0,1, se asemeja al 1. Y a este es el que se le llama la unidad real. De la misma forma, el complejo imaginario puro es aquel complejo cuya parte real no existe y aparece el 1 como parte imaginaria. Entonces, a ese complejo es el que se le ha asignado como la raíz cuadrada de menos 1 es igual a i. O sea, i es lo mismo que el complejo 0,1. Y es lo mismo que la raíz cuadrada de menos 1. Esas tres cosas son iguales, hay que tener mucho cuidado, hay que tener cuidado con esto. Y es igual a la raíz cuadrada de menos 1. Y es lo mismo que el complejo 0,1. Ya eso es lo que se le llama la unidad imaginaria. ¿Ya? Forma canónica o binómica de un complejo. Los complejos se pueden trabajar de dos formas distintas. Una como par ordenado, como la hemos definido, y otra como forma binómica, donde la parte real pasa a ser parte real separada, en vez de la coma aparece un signo más, y la parte imaginaria aparece como BI, donde I es la unidad imaginaria. ¿Ve? I es igual a la raíz cuadrada de menos 1. Y cuadrado, si esto lo elevamos al cuadrado, todo eso queda al cuadrado y el cuadrado elimina la raíz, me queda menos 1. Entonces, siempre i es igual a la raíz cuadrada de menos 1, pero i cuadrado es menos 1. Plano complejo. En el plano complejo
hay que considerar que la parte real está en el eje horizontal. Ese es el eje real. Y el eje imaginario es el eje vertical. Ese es el eje imaginario. Y cualquier complejo es un punto en ese plano, de la forma AB o A más BI, donde la parte real está considerada en el eje horizontal y la parte imaginaria está considerada en el eje vertical. Si ese complejo, por ejemplo, fuese 3,5, entonces el 3 sería de acá y el 5, que es la parte imaginaria, estaría allí como 5i. ¿Ven? Ahí tenemos un ejemplo. El complejo menos 2 real, 3 imaginario. El menos 2 está en la parte negativa del eje horizontal, que es el eje real, menos 2. Y el 3 está en la parte positiva del eje imaginario, pero como 3i. ¿Se dan cuenta? Ese complejo puede estar como par ordenado o forma binómica. Potencias de I. Las potencias de I son cíclicas. Eso quiere decir que cada ciertos números de potencia se vuelve a repetir y se repiten. Por ejemplo, hemos definido que I es lo mismo que I elevado a 1. I elevado a 1 es I lo mismo, pero hemos definido que I vale la raíz cuadrada de menos 1. Si yo deseo calcular I cuadrado, tengo que elevar eso al cuadrado y todo esto al cuadrado. Entonces me va a quedar I cuadrado igual a la raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado. Ese 2 elimina la raíz y me queda que I cuadrado vale menos 1. Si deseo calcular I al cubo, elevamos todo eso a 3 y todo eso elevado a 3. Pero, si voy a elevar todo eso elevado a 3, puedo perfectamente decir raíz de menos 1 elevado a 2 multiplicado por raíz de menos 1 elevado a 1. Porque aquí tengo un producto de potencias de igual base. Conservo la base y los exponentes se suman. Entonces me va a quedar raíz de menos 1 elevado a 1 más 2, 3. Pero ¿qué pasa? Este 2 elimina eso, a esa raíz y me queda menos 1. Y este sería raíz de menos 1 elevado a 1, que sería I. ¿Ven? Entonces, este 2 elimina la raíz y me queda menos 1. Y esta expresión es I. Entonces, menos 1 por I me da menos I. Por lo tanto, I es lo mismo que la raíz cuadrada de menos 1. I cuadrado es lo mismo que menos 1. Pero I elevado a 3 es lo mismo que menos I. Si deseo calcular I a la cuarta, elevamos todo eso a la 4 y todo eso elevado a 4. Pero si voy a elevar a 4, también podría decir raíz cuadrada de menos 1 elevado a 2 multiplicado por raíz cuadrada de menos 1 elevado a 2. ¿Por qué? Porque 2 más 2 me da 4 y conservo la base porque es la misma. Productos de potencias de igual base. Pero acá este se va y me queda menos 1. Y este 2 elimina la raíz y me queda menos 1. Entonces me queda menos 1 por menos 1. Menos por menos más y 1 por 1 es 1. Por lo tanto, I a la cuarta vale 1 positivo. Fíjense que los 4 valores son distintos. I elevado a menos 1 es raíz de I, es raíz de 1, negativo. I cuadrado es menos 1. I cubo es menos I. E I a la cuarta es 1 positivo. Observen si quiero calcular I a la quinta. Si quiero calcular I a la quinta, todo eso lo elevamos a 5. Y todo eso lo elevamos a 5 también. Pero yo puedo decir raíz de menos 1 elevado a 4 multiplicado por raíz de menos 1 elevado a 1. ¿Por qué? Productos de potencia de igual base. 4 más 1, 5 y conservo la base. Pero resulta que raíz de menos 1 elevado a 4, ya lo vimos acá, es 1. Y la raíz de menos 1 elevado a 1 es I. Entonces me va a quedar, todo esto es 1 y todo esto es I. Y 1 por I, I. Y fíjense que la raíz a la quinta vuelve a ser lo mismo que I elevado a 1. I a la quinta es lo mismo que I elevado a 1. Eso, si ustedes calculan I a la sexta, le va a dar menos 1. Si calculan I a la séptima, le va a dar menos I. Si calculan I elevado a la octava, le va a dar 1 positivo.
Eso es lo que significa que es cíclico. Por lo tanto, solamente hay que conocer en las potencias de i, solamente hasta i elevado a 4, porque ahí se repiten los mismos valores. Por ejemplo, la raíz cuadrada de menos 25. Esa yo la puedo separar y puedo decir raíz cuadrada de 25 multiplicado por la raíz cuadrada de menos 1. Ahí está. Raíz cuadrada de 25 multiplicado por menos 1. ¿Ven? La raíz cuadrada de 25 es 5 y la raíz cuadrada de menos 1 es i. Esto es 5 y esto es i. Por lo tanto, esto sería 5i. ¿Ven? Entonces, eso fue el problema que se produjo después de más de 800 años, en la cual no estaba dentro del conjunto de los reales el resultado de una raíz cuadrada de un número negativo. Porque la raíz cuadrada de un número negativo no existe en los reales. Entonces, por eso se ha simbolizado como i. Operaciones con los números complejos. La suma de complejos. Supongamos que yo tengo dos complejos, un complejo Z1 A, B y un complejo Z2 C, D. Y deseo realizar la suma de esos valores. Entonces tengo Z1 más Z2. Eso es lo mismo que A, B más C, D. La suma de números complejos es la parte real se le suma a la parte real, que ahí está. Y a la parte imaginaria se le suma a la parte imaginaria, que ahí está. Entonces, la suma de complejos es a la parte real se le suma a la parte real y a la parte imaginaria se le suma a la parte imaginaria. ¿Ven? Por ejemplo, si yo tengo el complejo Z1 menos 2,7 y el complejo Z2 8, menos 3 y quiero realizar la suma, a la parte real le sumo la parte real y a la parte imaginaria le sumo la parte imaginaria. ¿Ve? A menos 2 le sumo el 8 y al 7 le sumo el menos 3. Y ahí lo tenemos. A menos 2 le sumo el 8 y al 7 le sumo el menos 3. Aquí me va a quedar 6 y aquí me va a quedar 4. ¿Ya? Diferencia o resta de números complejos. Supongamos que tengamos dos complejos, uno A, B y otro Z2 C, D. Y deseo realizar la resta o la diferencia de Z1 con Z2. Es exactamente igual a la suma. A la parte real se le resta la parte real y a la parte imaginaria se le resta la parte imaginaria. Y ahí lo tenemos, ¿ven? Entonces, a la parte real le restamos la parte real y quedó la parte real del resultado. A la parte imaginaria se le resta la parte imaginaria y se queda la parte imaginaria del resultado. Por ejemplo, tengo el complejo 2, menos 8 y menos 3, menos 5 y deseo calcular la diferencia de esos dos complejos. Entonces, a la parte real le resto a la parte real. Y a la parte imaginaria, que es menos 8, le resto la parte imaginaria, que es menos 5. Aquí me van a quedar 2 menos. Entonces me queda, al 2 le resto la parte imaginaria, que es menos 3. Ahí aparecen 2 menos. Y a la parte imaginaria, que es menos 8, le resto la parte imaginaria, que es menos 3. Le resto la parte imaginaria, que es menos 5, perdón. Menos 5. Aquí hay un cambio de signo igual acá. Entonces me va a quedar 2 más 3. Y aquí me queda menos 8 más 5. Ahí está. 2 más 3 y menos 8 más 5 me queda menos 3. ¿Ya? El inverso aditivo. El inverso aditivo en los complejos se simboliza como menos z. Si yo tengo un complejo Z, el inverso aditivo es menos Z. Y si yo tengo un complejo A, B, el inverso aditivo sería A, menos B negativo a ambos. O sea, menos A, menos B. Eso quiere decir que si este complejo le sumo el inverso aditivo, me da el complejo 0, 0. Porque a la parte real le sumo la parte real, me va a dar 0.
Y si a la parte imaginaria le sumo la parte imaginaria, me da 0. Entonces, la suma de un complejo con su inverso aditivo da el complejo 0, 0, que sería el neutro. Ahora, gráficamente, si yo tengo un complejo cualquiera, C,D, ¿ah? El inverso aditivo está al otro lado con respecto al origen, en el plano complejo. Porque este sería CD, CD, entonces pasa a ser negativo. Menos C está hacia allá y menos D está hacia abajo. Entonces está en una línea que pasa por el origen. Si yo tengo un complejo por aquí, el inverso aditivo está al otro lado pasando por ahí. Producto de complejo. Para multiplicar complejo, ahí tenemos Z1, A, B y Z2, C, D. Si yo deseo multiplicar esos complejos, el Z1 con el Z2, es lo mismo que multiplicar AB con CD. Entonces, fíjense, esta es la fórmula. Pero en vez de aprenderse la fórmula, acuérdense de esta figura que se forma acá. Fíjense, yo multiplico la parte real con la parte real y la parte imaginaria con la parte imaginaria. A se multiplica con C y me da C. Y se restan el producto de la parte imaginaria con la parte imaginaria y me da BD. Para encontrar la parte imaginaria del resultado, multiplico por abajo. Fíjense, A por D me da D y se le suma B por C. Fíjense que ahí queda como la cara de una persona. Entonces, por arriba queda como toda esta parte de arriba y por abajo queda como la boca. Entonces, la parte de arriba es la parte real del resultado. Real con real, imaginario con imaginario y se restan. Y la parte de abajo es como la boca. Entonces, real con imaginario y se suma imaginario con real. Por ejemplo, yo me doy esos dos complejos, el complejo Z1 2,3 y el complejo Z2 3,4 y deseo multiplicarlo. Entonces, ¿qué hacemos? Nos acordamos de la parte de arriba, esa sería la parte real del resultado. Sería 2 por 3 más, menos 2 por 3 menos 3 por 4. Ahí está. 2 por 3 y menos 3 por 4. Y para encontrar la parte imaginaria del resultado sería la parte de la boca, que sería 2 por 4 y 3 por 3. Ahí está. Y acá se suman. Entonces, resultado 2 por 3, 6, 3 por 4, menos 12, 2 por 4, 8 y 3 por 3, 9. 6 menos 12 me da menos 6, 8 más 9 me da 17. Y ahí está. ¿Ven? Neutro multiplicativo en el complejo. Se le llama neutro multiplicativo en un complejo. Yo tengo un complejo 1,0. Ese es el neutro para el producto. El neutro multiplicativo del complejo A, B se considera ese. Y el neutro multiplicativo en los complejos se simboliza como z elevado a menos 1. O sea, si yo tengo un complejo z cualquiera, z elevado a menos 1 es el inverso multiplicativo. El inverso multiplicativo multiplicado por el complejo me tiene que dar el neutro. Miren la fórmula del inverso multiplicativo. La parte real se mantiene como numerador. La parte imaginaria se mantiene como numerador, pero con signo contrario. Y la parte denominador de cada uno es la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Es fácil aprendérselo. Entonces, el inverso multiplicativo de cualquier complejo es, el inverso multiplicativo es, la parte real se mantiene como numerador y la parte imaginaria pasa a ser numerador, pero con signo contrario. Y en el denominador sería la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, que es lo que está allí. ¿Ya?
División de complejo. Si yo tengo dos complejos cualquiera, Z1, A, B, y otro complejo Z2, C, D, y deseo realizar la división del complejo Z1 con el Z2, es lo mismo que dividir A, B con C, D. A, B dividido por C, D. Esa es la fórmula. Pero no se asusten. Es muy fácil dividir complejo. Yo diría, no hay que aprenderse la fórmula. Observen. Yo multiplico en primer lugar de arriba hacia abajo. Y me da, miren, AC, me da AC más BD. Por lo tanto, la parte real del numerador es multiplicar de arriba hacia abajo, manteniendo el signo más en el medio, respetando los signos de cada uno de ellos, por supuesto. Y para encontrar el numerador de la parte imaginaria, se multiplican cruzados, pero en primer lugar así. Multiplico primero BC. ¿Por qué hay que multiplicar así primero? Porque viene una diferencia. Y se resta el segundo cruzado de allá para acá. AD, ¿ve? AD. Y el denominador es muy fácil. El complejo que está dividiendo, parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. ¿Ya? Entonces, dividir complejo es fácil. Yo diría, no hay que aprenderse la fórmula. Supongamos que esos dos complejos yo los quiero dividir. Quiero dividir el complejo 2,3 por el complejo 3,4. Me olvido de la fórmula. ¿Y qué hago? Multiplico. Yo ya sé que en el denominador es 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. ¿Ven? Y la parte real del numerador, el numerador de la parte real es multiplicar de arriba hacia abajo primero. 2 por 3, 6, y 3 por 4, 12. Y se suman. ¿Ven? 2 por 3 y 3 por 4. Y la parte imaginaria, el numerador de la parte imaginaria se multiplica en cruzado, pero primero se multiplica así. Tengo que multiplicar 3 por 3, 9. Menos 2 por 4, 8. Ahí está. Entonces me va a quedar 2 por 3, 6, 3 por 4, 12, 9, 3 por 3 y 2 por 4 y abajo 3 al cuadrado 9, 4 al cuadrado 16. Esto me da 18, esto me da 9 menos 8, 1 y aquí me da 17. Ahí está, 25, perdón. 9 más 16, 25. Resultado de dividir dos complejos. Acuérdense que para dividir se multiplica primero de arriba hacia abajo y después cruzado. Y en el producto acuérdense de la carita. Módulo de un complejo. Si yo tengo un complejo cualquiera, A, B, o A más BI en forma binómica, de un complejo, se llama módulo al valor absoluto de Z, que se simboliza como Z con dos rayas. Y es la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Esto es Pitágoras. En la parte gráfica se nota. Si yo tengo un complejo completo, un complejo A, B, un punto en el plano complejo, resulta que el módulo es la distancia del punto al origen. Ese es el módulo. Pero resulta que ese módulo, que esa distancia, ese segmento viene siendo la hipotenusa de este triángulo rectángulo, donde esta componente A es esta y la altura es esa. Entonces, A cuadrado más B cuadrado. ¿Ya? Entonces, si yo deseo calcular el módulo de ese complejo, será raíz cuadrada de 6 al cuadrado más 8 al cuadrado. 36 más 64, 100, o sea, 10. Conjugado de un complejo. El conjugado de un complejo, dado un complejo Z, A, B, o bien A más BI, el conjugado del complejo se simboliza con una raya encima.
Y el conjugado del complejo z a, b sería a, menos b. O sea, la parte imaginaria cambia signo. O si está en par ordenado, la parte imaginaria cambia signo. Si es más, pasa a ser menos. Si es menos, pasa a ser más. ¿Ya? El conjugado de un complejo en el plano complejo se ve de la siguiente manera. Si yo tengo un complejo cualquiera a, b, en este momento 1,5 y la parte imaginaria 2, resulta que como cambia el signo la parte imaginaria, la parte real sigue la misma. Entonces el real es el mismo real para el complejo original que para el complejo conjugado, 1,5. Pero la parte imaginaria, como cambia de signo, el 2 sería 2i acá, pasaría a ser menos 2i acá abajo. ¿Ya? Entonces aparece como una línea recta ahí, perpendicular al eje real y paralela al eje imaginario. ¿Ya? Esto ha sido el conjunto de los complejos. En una próxima oportunidad vamos a ver una serie de ejercicios en el conjunto de los complejos. Ok, será hasta pronto.